segunda nota del tercer corte, pero será mucho más adelante. Y también de otro, daremos unos avisos parroquiales al final de la charla, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar diciendo que en el día de hoy tenemos preparado la llamada audiencia preparatoria. Voy a dar en primer lugar cómo sería el protocolo rápidamente, no como lo trae el código, no en ese orden, sino cómo sería y los consejos o las estrategias que debe tener el abogado que se enfrenta a una preparatoria. En primer lugar, debo señalar a manera de introducción que la preparatoria es la audiencia que antecede al juicio oral. Se llega al juicio oral con las pruebas que fueron decretadas por el juez de conocimiento en la preparatoria. Uno podría decir que preparatoria viene de preparar y no sería ningún pleonasmo o una repetición. ¿Qué se prepara en la preparatoria? El marco probatorio, lo que se va a practicar en la audiencia del juicio oral. Solamente hay 3 excepciones mediante las cuales una prueba que no fue decretada en la preparatoria se puede practicar en el juicio oral. Para ello, entonces, vamos a hacer referencia, en primer lugar, decía yo, a la preparatoria. En primer lugar, ¿cómo llegamos a la preparatoria? Llegamos a ella porque hubo una audiencia de acusación y la acusación conecta con la preparatoria. Otra característica importante, y lo veremos ahora, es que en esta audiencia es cuando por segunda vez se le pregunta al procesado o procesados si desean aceptar cargos. Y aparte de eso, como otra característica, viene el descubrimiento de pruebas de la defensa que por regla general se hace en la preparatoria. Entonces, en primer lugar, ya que están casi todos acá, y nuevamente un saludo para todos, vamos a hacer cuál sería el protocolo o la ritualidad de esta audiencia. Dice más o menos así. En primer lugar, como en toda audiencia, porque hay una oralidad, hay una presentación de las partes. Para que esta audiencia preparatoria, que es lo que nos interesa ahora, tenga validez, se requiere que esté en presencia, obviamente, el juez, el fiscal y el defensor. Para que haya validez, se requieren únicamente esas 3 intervinientes dentro del proceso. Lo primero que se hace por parte del juez en la preparatoria es preguntarle, y eso lo veremos ahora, preguntarle a las partes cómo les fue con el descubrimiento probatorio que fue ordenado en la acusación. Primero, ¿cómo le fue? ¿Cuál descubrimiento ordenado en la acusación? Recuerden ustedes que el discovery o descubrimiento en materia procesal penal comienza para la fiscalía en la acusación. Debe descubrir los medios de prueba, los elementos materiales probatorios con los que va a sustentar esa acusación, la preparatoria y por supuesto el juicio oral. Lo que no descubra ahí no puede ser descubierto más adelante, a excepción de lo que dije anteriormente y que lo veremos más tarde. Pero por excepción es posible que el defensor tenga la misma obligación de descubrir en la acusación. ¿Pero qué obligación es esa? Es la obligación que dimana o que deviene o que se deriva cuando el defensor pretende hacer uso de cualquiera de las variantes de inimputabilidad que conserva el artículo 33. Me explico. En la acusación solo descubro la fiscalía, punto, no más. Por excepción, si la defensa pretende alegar cualquiera de las variantes de la inimputabilidad, ¿cuáles variantes? Las del artículo 33. Inmadurez psicológica, trastorno mental, permanente o transitorio, con base siempre patológica, el pertenecer a una determinada organización indígena, un resguardo, o bien cuando exista cualquier caso similar a los anteriores. Ahí, en ese momento, es decir, si el defensor pretende decir que existe una inimputabilidad de parte de su cliente, tiene la obligación de descubrir en la acusación. Por eso es que la norma, en el preparatoria, dice que cuando comienza la preparatoria y el juez le pregunta cómo fue el descubrimiento, se refiere en forma general, pero por lo general o mayormente es a la fiscal. Señor defensor, el señor fiscal, dice el juez en la preparatoria, le hizo entrega a usted de los elementos materiales probatorios que descubrió. Pueda que diga sí, pueda que diga no. Si dice no, hay que analizar un poquito más adelante qué pasará
con lo que no fue descubierto en la audiencia de acusación. Pero de entrada ya el artículo advierte, señalando que en el evento de que eso no se dé, muy seguramente, lo dice la misma normatividad que veremos ahora, se rechazará la prueba que no fue perfectamente descubierta a la defensa. Pero repito, sobre eso veremos más adelante. Una vez que se resuelva el punto, por lo menos en principio, del descubrimiento de pruebas, viene lo atinente al descubrimiento de elementos materiales probatorios de la defensa. Casi siempre en este tipo de materias uno se refiere insisto muchas veces al defensor o al apoderado de víctima, aunque veremos sobre ese punto qué puede descubrir el apoderado de víctima. Digo que la defensa porque, como siempre digo, y ustedes me han escuchado, ustedes no podrán ser fiscales de entrada porque se requiere un mínimo de experiencia de 2 años después de graduados para poder acceder a un cargo de fiscal local, solamente para fiscal local. Entonces, ¿qué hacer en 2 años? Pues muy seguramente litigar, si va a ser en penal, que al parecer esa es su idea, litigar como defensores o apoderados de víctimas, sobre todo como defensores. Y a ello me referiré entonces. Ustedes como defensores deberán descubrir los medios de prueba, los elementos materiales de prueba, perdón, con los que pretenden evidenciarle un avance de la teoría del caso de ustedes a la fiscalía y al juez. También veremos eso nuevamente. Una vez que se descubra por parte de la defensa, porque ahí continúa el descubrimiento probatorio en la preparatoria, entonces el juez le va a dar la palabra tanto a fiscalía como a defensa, solamente a ellos dos, a nadie más, para que, ojo con esta expresión, con esta palabra, para que enuncien, que es un verbo, enuncien los medios de prueba que harán valer en el juicio. Esta enunciación no hay que confundirla con la solicitud de los medios de prueba, por 2 cosas. La enunciación no implica ninguna carga argumentativa, la solicitud sí, primero. Y segundo, entre la enunciación de los medios de prueba y la solicitud de los medios de prueba vienen 2 cosas importantes que son, primera, cuando se enuncia, se supone, dice la Corte en alguna providencia, que la defensa advierte, esas son mis palabras ahora, lo que se le viene encima. Ya sabe con qué armamento viene la fiscalía en su contra, con la enunciación, sin ningún tipo de argumentación. Primero eso, ese es el efecto. Después de que se enuncia eso, entonces, si él ve, es cuando el juez le pregunta al procesado si quiere, si ese es su deseo, allanarse a los cargos o no. Veremos nuevamente, repito, cada una de esas cosas ahora más adelante. Esa es su posibilidad. De decir que no, entonces el juez le debe preguntar a las partes si van a hacer estipulaciones probatorias. También veremos sobre el punto. Estipuladas las hechos o circunstancias de lo que importa en el proceso, viene ahora sí la solicitud de los medios de prueba. Ya pasamos la enunciación. Luego se le pregunta al procesado. Luego estipulaciones probatorias y luego ahora sí el decreto de pruebas, que ese sí se diferencia de la simple solicitud, de la simple enunciación, porque tiene una carga argumentativa. Veremos qué carga es. Luego de hecho esto, de pasado a ese punto, lo que sigue ahora es que el juez le concede la palabra a el apoderado de víctima, dependiendo del tipo de juez, diría yo, y de manera excepcional al Ministerio Público para que si lo consideran conveniente, ellos puedan solicitar unos medios de prueba. Y después viene, miren todo lo que pasa en la preparatoria, la concesión de la palabra para que las partes se refieran a si la solicitud que hizo la contraparte está ajustada a derecho para que luego el juez tome una decisión y diga si la prueba que solicitaron está perfectamente presentada y él la puede decretar. Luego de decretado el medio de prueba, que es una providencia, se notifica a las partes, veremos qué efecto tiene, y luego por último pasan 2 cosas. La primera, se dará el orden de la presentación de los medios de prueba en la audiencia del juicio oral y por último se fijará fecha y hora para llevar a cabo el inicio del juicio oral. Todo eso es la preparatoria. Dicho lo anterior, vamos a comenzar entonces a analizar paso por paso de esta audiencia, sobre todo en lo posible para efectos de ustedes que van a litigar muy seguramente en penal como defensores.
porque la idea es esa, que ustedes tengan más o menos las estrategias, las herramientas para decir qué es lo que debo hacer en esto. La primera cosa que ustedes tienen que hacer no es en la preparatoria realmente, es mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque cuando el defensor llega a la preparatoria, debe saber qué medios de prueba son los que va a enunciar y